Victoria cómoda para un Cornellá que se queda a las puertas de conseguir el campeonato de liga. Partido dominado de principio a fin por los locales. El Vilafranca, sabiendo que tenía la permanencia asegurada, salió a defenderse y no creó ningún peligro sobre la portería de Íñigo. A los 5 minutos de juego, y tras un chute blando que se le escapó a Roberto, Civil marcó el primero para los del Baix Llobregat, 1-0. El Cornellá seguía dominando el esférico a placer y los de Pucci no daban sensación de poder empatar el encuentro. Sin prácticamente emoción y con la victoria por la mínima del conjunto verde y blanco, se llegó al final de los primeros 45 minutos. Aquí se observa a la afición local, los Cornejuls, volcada en su equipo. La segunda mitad siguió la misma tónica que la primera. Un Cornellá aferrado a tener el balón hacía correr de un lado a otro a un Vilafranca pasivo. En el minuto 61, un chute de Luis desde la frontal del área que rebotó en el larguero y se coló al fondo de la red significaba el segundo de la mañana, 2-0. A partir de aquí todo continuó igual. Superioridad abrumadora de los locales que tenían la mente puesta en el otro duelo de tercera entre la Rapitenca y el Olot. Finalmente los 3 puntos se quedaron en casa y los de Jordi Roger sumaron una victoria que les deja en segunda posición empatados a puntos con el campeón, el Olot. Y por otra parte, el Vilafranca cierra la campaña en 16ª plaza con 42 puntos. El Cornellá se enfrentará al Deportivo de La Coruña B en la primera fase de ascenso a Segunda División B. ¿Quién comienza? ¿Empiezo yo? Bueno, Jordi, no ha podido ser el campeonato, el Olot se ha llevado la tercera división este año. Aún así el Cornellá ha hecho para mí una temporada increíble y bueno, ¿qué objetivos tiene el equipo de cara al playoff? ¿Cómo va a afrontar ese playoff? Que recordemos el sorteo es mañana. Bueno, primero felicitar al Olot porque si ha sido campeón es porque ha sido justo campeón. Lo he dicho durante toda la semana, que el que fuera campeón de los 3 sería justo, ¿no? Porque la puntuación es espectacular. Bueno, estamos jodidos porque 69 puntos empatados y no ser campeones por el gol verás. Pues bueno, pero esto es fútbol y para responder a la segunda pregunta es fácil, el objetivo es subir a segunda B, no hay otro. Lo dije un día, los playoffs no se hacen para disfrutar, se hacen para ganar. Joder, estoy convencido, nuestro objetivo es subir a segunda B. Creo también, estoy de acuerdo contigo de la gran temporada que ha hecho el equipo, felicitar a mis jugadores, porque ahora nos podríamos acordar si hubiéramos ganado en Figueras, si hubiéramos ganado en Júpiter, sí. Pero si le preguntas al míster del Olot, pues te dirá lo mismo. Si hubiéramos ganado aquí, si hubiéramos ganado ahí, a lo mejor eran campeones hace 5 jornadas, ¿no? Porque hemos hecho algo histórico, disputar el título de liga hasta la última jornada y hasta el último minuto que nosotros hemos acabado y aún estábamos pendientes, ¿no? Entonces, bueno, creo que si nos lo hubieran dicho en verano, todo el mundo hubiera firmado. Pues ahora hay que redondear, aunque no sea una gran temporada, clasificado para playoff ya hace tiempo, hemos disputado el campeonato, no ha podido ser. Ahora a intentar ser campeones de liga, a intentar subir a segunda B, que es el objetivo que tenemos, está claro. Vale, mister, más que de la trayectoria del equipo, hablemos un poco de la valoración de este partido. La valoración del partido. Sí. Bueno, creo que era un partido en el cual el Vilafranca venía con los deberes hechos de la semana pasada, que han sufrido mucho durante el año. Nosotros teníamos la necesidad de ganar, ellos han hecho muchos cambios. Nosotros hemos reservado gente que tenía 4 tarjetas para iniciar la quinta de cara a un playoff, entonces hemos marcado muy rápido y creo que eso ha condicionado el partido, ¿no? El marcar en el minuto 100 por 1-0, ellos no jugarse nada, ellos han tenido una marcha menos de lo que eran habitualmente, nosotros nos hemos dedicado a mantener la
descenso y a buscar el segundo. Cuando hemos metido el segundo gol, bueno, el partido se acaba. Mister, ya hablamos la semana pasada, pero el balance del Vilafranca en tercera división, un año más mantener la categoría, excelente, ¿no? A mí sensacional. Quiero decir, yo tengo 26 años, domino bastante presupuestos y todo esto, y yo creo que somos el equipo con menos presupuesto de toda la categoría, porque encima donde estamos, lejos de Tarragona y lejos de Barcelona. Entonces los chavales para hacerles un poco de esto. Y el desenlace por la parte alta y por la parte baja, ¿cómo lo has visto? Me parece, es que estaba escuchando, no he escuchado, ha bajado. Júpiter, vi y se ha salvado el Montañés. Y Madrid se ha salvado, yo me alegro por la Montañesa, por el sentido que estuve allí 3 años y con mucha alegría para mí que se hayan salvado. Y por arriba me parece que han quedado igual, ¿no? Sí. Primero no, en lo que cabe hasta todo el año ahí, segundo pues me irá muy bien y espero que suban, lo mismo que Europa que ha quedado tercero. Espero que hagan un playoff y suban igual que Europa. Eso te iba a decir, ¿ves posibilidades de que un equipo catalán...? Yo veo el grupo catalán es más fuerte que el de tercera. Entonces hay que tener un poquito de suerte, porque me imagino que habrá 4 o 5 equipos muy peligrosos, pero yo considero que los 3 equipos de aquí y Manlleu es lo más fuerte de toda la tercera división. Vale.